Buenas tardes. Desde el corazón de Vallecas, aunque las temperaturas parecen indicar que estamos en otras latitudes, más próximas a Siberia, el termómetro en torno a 0 grados, vamos a intentar hacer un nuevo programa, todo por la causa, que nos haga entrar en calor. Hemos empezado con música, con una música excelente, porque hoy tenemos un invitado también especial, que es José Luis Martínez, director general de Afanías, y precisamente la música, el vídeo que hemos puesto era de un concierto en el Auditorio Nacional conmemorativo de los 50 años de Afanías. Buenas tardes, Muy buenas José tardes. Luis. En primer lugar, coméntanos qué es Afanías. Hoy, cuando me hablaban de esto, me acordaba, y te he comentado antes de entrar, de aquellas campañas de cuestación en las que nos ponían una pegatina y nos pedían unas monedas. ¿Qué es Afanías? Hace muchos años de aquello. Hace muchos años. Sí. Hablamos de fue 50 años. Fue una época pues muy bonita y mucha aventura. Y por aquella época, un poquito antes, es cuando nace Afanías. Afanías nace aproximadamente hacia 1965, un poquito antes. Y nace con un espíritu puramente solidario. Son familias y amigos de familias que se unen para dar solución a un problema que tienen en casa, que es una persona con discapacidad. Y entonces, hoy que eso no es un problema, en aquella época era un problema, y un problema serio, porque la visión que había de la persona con discapacidad hace 40, 50, 60 años, o incluso más, es completamente diferente a la visión que hoy tenemos de la persona con discapacidad. Hoy hablamos de integración, hablamos de normalización, son personas que están perfectamente integradas en sus puestos de trabajo, en sus barrios, en sus casas, con sus amigos, en el ocio, pero en aquella época era muy difícil la integración. Entonces, Afanías nace con ese espíritu solidario de dar respuesta a aquellas personas que lo necesitan y que desde el Estado no se les da la respuesta que ellos precisan. Esto viene todo unido a que hay un movimiento en Europa importante de acción social hacia la persona con discapacidad, que ya empieza a impregnar aquí en España. Ya empezamos con el Minuval 74, donde se empieza a tomar conciencia, una conciencia seria, de que hay que aportar a la persona con discapacidad recursos para que ellos puedan seguir adelante. Y en la actualidad, en concreto, ¿qué tipo de actividades son las que desarrolla vuestra organización? Pues muchísimas, pero te lo voy a resumir claramente. Afanías, nosotros atendemos a la persona con discapacidad intelectual desde que nace a lo largo de toda su trayectoria vital, hasta que son mayores. Nosotros en estos momentos tenemos colegios, tenemos 2 colegios donde tenemos niños pues pequeñitos, de 2, 3 años, alumnos pequeñitos, y hasta residencias para ancianos, donde tenemos personas con 90, con 92, 93 años. La esperanza de vida de la persona con discapacidad intelectual, que en aquellas épocas se decía, bueno, ya la pubertad va a ser difícil que la supere. La esperanza de vida de la persona con discapacidad hoy en día, independientemente de que hay procesos algo complejos que no vamos a explicar aquí, es una esperanza de vida casi similar a una persona sin discapacidad. Claro, esto lo ha venido dado por la mejora en la calidad de vida. Aprovechando que estás aquí, que eres un experto en este tipo de problemática, me gustaría sugerirte 4 aspectos, así muy rápido, para que me dieras una impresión, porque son 4 aspectos que se pueden considerar asignaturas pendientes o problemas que se están planteando. El primero, ley de dependencia, personas con discapacidad intelectual. ¿Qué problemática estáis teniendo ahora mismo? Aparte de la general. Vale, bueno, aparte de la problemática general, es que claro, Madrid es una comunidad autónoma en la que tenemos una red pública de centros, que en cuanto a la discapacidad intelectual, está funcionando muy bien. Yo tengo que decir que está funcionando muy bien. Lo podemos después analizar si es interesante, si no es interesante, si es más o menos, pero yo lo que puedo decir es que la red pública de centros nos ha dado un espacio de tranquilidad y de mejora tremenda, que es de la Comunidad de Madrid. Entonces, aquí la ley de dependencia, como nosotros la vemos,
es que todavía no está suficientemente implantada en la Comunidad de Madrid. ¿Por qué se ha retrasado esta implantación? Precisamente por eso, porque ya tenemos la red pública de centros. Y esto mejora bastante las posibilidades que tenemos con la ley de dependencia. En materia de ayudas económicas a las familias, ¿cómo está la implantación de la ley de dependencia en este ámbito que tú conoces? ¿No? En general. Pues en este tiene los mismos problemas que el resto. Tiene los mismos problemas que el resto, o sea, se tarda en cobrar las ayudas depende de la valoración que te hagan, son más o menos altas. Pero ya te digo que la red pública solventa mucho este problema. En general, estoy hablando de la discapacidad intelectual. Sí, en ese sector concreto. El segundo aspecto, los recortes en sanidad, no solo en sanidad asistencial, sino también en temas de investigación. ¿Veis que pueden afectar a vuestro colectivo? ¿Proyectos que haya interesantes de investigación de este tipo de discapacidades que se estén paralizando, etcétera, o no? No, nosotros tenemos varias colaboraciones con las diferentes universidades que hay aquí en Madrid. Creo que colaboramos con 3 universidades, la Complutense, la Autónoma y otra más, no recuerdo exactamente cuál es. En ese aspecto no hemos notado grandes recortes, no, en principio no. Vamos a ver, sanidad ha pasado lo que ha pasado y hay los recortes que ha habido, y la persona con discapacidad es un ciudadano más de la Comunidad de Madrid que está sujeto a los mismos avatares que un ciudadano sin discapacidad. ¿Sufre la sanidad el ciudadano sin discapacidad? Sufre la sanidad el ciudadano con discapacidad. Eso es así, claro. El tercer ámbito es al que me quería referir, es el del mercado de trabajo, que es un problema, porque yo que por razones profesionales me he acercado a los temas, los incentivos, a la contratación, etcétera, etcétera, se resiste la sociedad a incorporar a personas con discapacidad en general y con discapacidad intelectual también, cuando nos encontramos a personas con discapacidad que están perfectamente capacitados para desarrollar un trabajo en condiciones de normalidad en ocasiones, en condiciones de normalidad con una asistencia y con una ayuda complementaria, y sin embargo este es un verdadero reto, incorporar a este colectivo, que es un colectivo válido, con capacidades, etcétera. Sí. Vamos a ver, las políticas activas de empleo, la verdad es que están funcionando, y hablo siempre de la discapacidad intelectual. Hay que tener en cuenta que en el empleo, la discapacidad intelectual conlleva, digamos, un plus. No es lo mismo una discapacidad sensorial, una capacidad física, que una capacidad intelectual para el empleo, para el trabajo. Entonces, nosotros lo que procuramos es, primero, medidas que apoyan a la persona para integrarse laboralmente. Empleo con apoyo. Eso es importante para la persona con discapacidad. Le va a dar seguridad y además va a mostrar a sus compañeros, a sus jefes, a sus empresarios, que es una persona válida para ese puesto de trabajo una vez que ha tenido un proceso de aprendizaje. Quizá un proceso de aprendizaje poco diferente al de otras personas, pero válido. Otra de las cuestiones que se trabaja desde nuestro punto de vista de la discapacidad intelectual y de nuestra asociación son los centros especiales de empleo. Nosotros tenemos 3 centros especiales de empleo, uno dedicado a jardinería y limpieza, otro dedicado a manipulados e industrias gráficas y otro dedicado a alimentación. Es una empresa, se llama Alimentaria, Afines Alimentarias, es una empresa dedicada a la alimentación. Nosotros procuramos ahí trabajo, le damos trabajo en torno a unas 350 personas con discapacidad. También con relación con empresas normales, a través del sistema de enclaves laborales, etcétera. Sí. Quiero decir que tienen relación, aunque estén en un entorno, digamos, entre comillas, protegido, entran en contacto con el mercado ordinario. Vamos a ver, la idea del Centro Especial de Empleo es que sea un centro de paso para la persona con discapacidad, para que se integre en la empresa ordinaria. Esa es la idea. Por eso nosotros contemplamos las medidas alternativas, lógicamente, y nos parecen en algunos casos que son muy positivas, lo que has dicho del enclave, o la posibilidad de que el empresario nos encargue de trabajar a nosotros y por eso perciba una facturación y a través de esa facturación tengan medidas alternativas. Nosotros tenemos un código ético en el que tenemos que tener muy claro
qué trabajo vamos a realizar y para quién lo vamos a realizar. Porque es que si no, sería absurdo, sería tirar piedras contra nuestro propio tejado. Si yo hago trampa con las medidas alternativas, a quien estoy perjudicando es a la persona con discapacidad, que es justo a la que tengo que apoyar. Entonces, en ese aspecto es donde nosotros más trabajamos, ya te digo, en inserción laboral a través de Labor, que es una empresa, y diferentes proyectos que tenemos en este momento conjuntamente con la Comunidad Autónoma de Madrid, concretamente con la Consejería de Servicios Sociales y con la Consejería de Empleo, y los centros especiales de empleo, que bueno, los tenemos también con la Consejería de Cultura y Empleo. Y el último asunto, y muy breve, porque ya me está diciendo que tenemos que cambiar. Y nos parece que vamos para mucho. El último aspecto es el de la accesibilidad, que esto es un problema. Yo últimamente estoy muy sensibilizado con las aceras, porque voy a comprar con carro y es complicadísimo. Digo, una persona que tenga algún tipo de discapacidad ya tiene que ser la jungla, ¿no? Bueno, la accesibilidad arquitectónica es un problema, pero es que no solo está la accesibilidad arquitectónica, está la información accesible a la persona. Nosotros, que como decíamos, una asociación con 50 años de antigüedad, nuestros centros son antiguos, los hemos tenido que adaptar arquitectónicamente. Ha sido una labor importante, un esfuerzo muy importante. Pero en este momento lo que estamos trabajando es en la accesibilidad informativa. Estamos trabajando con el Ayuntamiento de Paracuellos, estamos haciendo el ayuntamiento accesible a través de pictogramas. La persona llegue, vea su pictograma y sepa perfectamente dónde está el despacho del alcalde, de no sé quién, de no sé cuánto. A lo mejor no sabe leer, pero con el pictograma nosotros se lo ponemos de tal manera que puede identificar con qué persona está hablando en cada momento. Esa es la accesibilidad en este momento que nosotros estamos haciendo. Y después estamos trabajando también mucho en lectura fácil. O sea, no es lo mismo cogerse un libro y leérselo, que te faciliten esa lectura, pues con frases más cortas, más sencillas. Bueno, esto lo de comunicación lo domináis muy bien. Muy bien. Pues José Luis, muchas gracias por haber venido. Ha sido muy breve, pero como dice nuestro compañero Nino, que hoy no ha podido estar aquí, estos micrófonos están abiertos a vosotros cuando tengáis algún evento, algún proyecto que os apetezca publicitar, aquí estamos. Pues muchas gracias, ya sabéis que estamos a vuestra entera disposición, tanto para lo que queráis, tanto en información como en las diferentes servicios que prestamos. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, Ricardo. Bueno, vamos a dar paso ahora a un vídeo muy breve para introducir el próximo debate, que es el de la pobreza, o otros dicen el latrocinio energético. Mientras en España, a inicios del cruento invierno, la pobreza energética se mantiene como un grave problema para unas 7 millones de personas. Es que precisamente en estas fechas es cuando los hogares consumen más energía y millones los que no podrán hacer frente a los pagos de las facturas. ¿Por qué? Porque implicaría dejar de atender otras necesidades domésticas. Datos recogidos por la Asociación de Ciencias Ambientales ponen en evidencia un crecimiento sostenido de este mal a partir del 2007 y 2008, un incremento que se ha dado en paralelo con el descenso del ingreso promedio de los hogares, consecuencia de las recetas neoliberales para combatir la crisis en el país ibérico. Bueno, empezamos con el espacio de tertulia, pero vamos a dedicar unos minutos a dos temas que nos parecen particularmente importantes, uno por su urgencia y otro por lo sangrante de la situación. Empezamos con Rafael Gómez Parra, buenas tardes. Buenas tardes, José José. Hemos tenido un vídeo sobre lo que algunos denominan pobreza energética. ¿Nos ilustras y abrimos el debate? Sí, no, yo llamo robo energético, es decir, yo creo que lo que está pasando en España es de jugada de guardia, efectivamente, es decir, por eso efectivamente tienen tanto miedo a cualquier cambio que se pueda ver eso, porque lo que está haciendo en este caso el ministro de Industria, que está haciendo desde que es ministro, es estar al servicio de las grandes empresas de energía, tanto Repsol, como es el tema de petróleo, como las petroleras, como las compañías eléctricas. Y esto está produciendo un efecto que no tiene nada que ver, tiene algo que ver, pero no tiene nada que ver con el hecho de que la gente haya perdido poder adquisitivo. Bien, la gente ha perdido poder adquisitivo, tiene menos dinero, pero lo que le están haciendo con la luz, con la gasolina,
con todos los productos energéticos es robar el dinero. Es decir, aquí lo que estamos hablando no es solamente de que haya un efecto de la crisis económica que haya producido que haya gente que no pueda pagarse los alimentos o que no haya podido... Pero el efecto de la energía es absolutamente el contrario. Es decir, lo que se ha hecho es, a la crisis económica se le ha añadido el aumento constante de los precios de la energía. Y eso es un robo, no es solamente el hecho de que puedan pagarlo o no pagarlo a la gente, que evidentemente, si ya la gente está en crisis económica y encima le subes el precio, pues claro que hay más pobreza energética. Pero lo que está ocurriendo es, y un poco cronológicamente, no sé si os acordáis que en los primeros años de la crisis económica, estando ya este ministro, pero bueno, también estando el ministro anterior, Miguel Sebastián, también que hablaremos también de él, efectivamente se dio la noticia, que además todo el mundo lo sabía, de que cada vez que había puente subían los precios de la gasolina. Era una cosa que todo el mundo veía, que todo el mundo... Ha habido incluso algún expediente de la Comisión Nacional de... Sí, pero falso, absolutamente. Sí, no, y salió el ministro, que es un cínico, este ministro, José Manuel Soria, que aquel que quería parecerse a Aznar, etcétera, que siempre habla en plan cínico, absolutamente, como que no fuera con él la cosa, y dijo, no, esto hay que arreglarlo. Porque hay que arreglarlo, porque es que se estaba todo el mundo dando cuenta. Hicieron una especie de medio expediente de tal y cual, porque a ver si se ponían de acuerdo en el precio, cosa que todo el mundo sabe que se ponen de acuerdo en el precio, y un poco achacaron la cosa a la gasolinera, es decir, al último, digamos, sí, a los vendedores que, bueno, que tienen su importancia, pero que no son los que ponen el precio real del petróleo. Bien, todo eso... no se hizo nada, la gente tuvo que empezar a gastar todo el dinero que tenía en llenar el S. Cuando han bajado los precios del petróleo, han bajado unos céntimos la gasolina, pero ahora mismo están ganando muchísimo más dinero de lo que estaban ganando antes, porque claro, para ellos el precio del petróleo les cuesta menos, y ahí se ha quedado la cosa. Pero es que no solamente eso, es decir, las eléctricas, hay una plataforma que se formó, una plataforma ciudadana para un nuevo modelo energético, que podéis encontrar todos en Internet, que ha intentado varias veces denunciar ante la Audiencia Nacional el robo de coste energético, el robo concreto, que algunas veces ha salido una pequeña noticia también, es que las indemnizaciones que se daban, las compensaciones que se daban a las compañías eléctricas, que se le dan por adelantado, y luego... hay una especie de baremo que indica que si las compañías eléctricas han cobrado más, deberían devolverlo. Pero, como explica la Plataforma Ciudadana esto, la trampa es que el baremo final se hace pasado el plazo de reclamación por parte del Estado. Por lo cual, si te sale a devolver... no te devuelve nunca. No tienes posibilidad de pedirlo. No tienes, es decir... Como se verá, son todo trampas, efectivamente, hechas a favor de las compañías eléctricas. No solamente eso, sino, digo, para acabar un poco, y si queréis entramos un poco más en el tema, es decir, está el tema del famoso tracking de Florentino Pérez en el Mediterráneo, para que le dan una concesión para sacar... Famoso expediente Castor. Eso, Castor, que luego efectivamente produce terremotos y tal, y todo el mundo luego descubre... y los propios diputados descubren, y lo han denunciado todos los diputados, es decir, oiga, pero resulta que ahora se cierra la ESA y hay una cláusula que dice que hay que pagarle 1.500 millones de euros. Es decir, o sea, no solamente se le da la concesión, se le da tal, sino que luego encima los españoles pagamos, y esos 1.500 millones se han añadido a la factura de la luz, es decir, a la factura de la luz, esos 1.500 millones para pagarlos en el tiempo que haga falta, pero a Florentino Pérez se les han dado al contante y sonante. Es decir, todo esto son cosas que estamos viendo que es el robo sistemático. Es decir, cuando nos están diciendo la corrupción, no, es que estamos luchando contra la corrupción. Mire usted, si es que el dinero de la deuda española, esos famosos billón de euros que debemos, de los cuales 300.000 son ilegítimos, 300.000 millones son ilegítimos, es decir, son dinero que se han llevado a sus casas, que se han llevado las grandes empresas, que se han llevado los grandes capitalistas, se los han llevado a Suiza o
a eso. Es decir, proviene de todo eso, proviene de que efectivamente los gobiernos que han estado en España, y sobre todo los ministros de Industria en este caso, es decir, están trabajando para estas grandes empresas, que por eso Soria, cuando acabe, pues será presidente de UNESA o con eso de Endesa. quería terminar. Si creías tú que a este señor le contratarán en el futuro en alguna... Le pondrán una es decir, teniendo en cuenta que la luz ha subido a 50 euros en este año, y él coge y sale y dice que no, que es que eso he dicho no estaría de más recordar a los ciudadanos, a los que nos están oyendo, que gran parte de los consejos de ministros, de personas de los consejos de ministros, de distintos consejos de ministros pasados, están en los consejos de administración, de Iberdrola, de Endesa, de Repsol, etcétera. Muy brevemente, porque vamos a pasar con otro tema. Muy brevemente, porque una de las causas que dicen por qué ha subido la luz es porque dentro de los componentes de la electricidad hay varios, de varios orígenes en el energético. Y es que este mes, como ha habido menos aportación de las renovables... Es mentira. Es mentira. Pero dice, no, mire usted, en todo caso... Ha habido menos viento, dice. Claro, ha habido menos viento. No, en todo caso... No, pero en todo caso, aparte de que haya problemas técnicos, claro, etcétera, la cuestión es, si hay una situación de pauperización de la población que tiene menos dinero y tiene problemas para calentar el hogar, aparte de los problemas técnicos, el gobierno tendrá que adoptar alguna medida. Claras. Y es que en el tema de la energía estamos en una situación de oligopolio, y que por los que hemos tratado de estudiar el recibo de la luz hemos llegado, no hay quien lo entienda, pero ha llegado una cosa: el que menos gasta, más paga. Esto es una cosa, y además lo explicó ayer el ministro, es decir, mire usted, si usted es un señor que tiene una pequeña contratación porque tiene 2 o 3 electrodomésticos y no quiere gastar mucho, como el componente fijo es muy alto, usted al margen del consumo va a pagar mucho. Ahora, con el mismo componente, si gastara mucho, entonces por usted la pero energía... eso también tiene trampa. Claro, todo tiene trampa. Están diciendo que gracias a que tú pagas más, el pobre energético paga menos. Y es mentira. Es mentira. Es decir, los componentes fijos del recibo de la luz es que han subido casi al doble de lo que eran hace... en este año. 50 años. Y eso dicho por el Instituto Nacional de Estadística. Y sale el ministro diciendo que no, que es que el Instituto de Estadística hace mal la estadística. Y que entonces no ha tenido en cuenta ciertos factores como el tiempo y el aire, el agua. Y entonces te quedas con una cara de tonto. Pero te quedas con una cara de lazo. Como ha habido menos viento, ha habido menos aportación del componente renovable, y por lo tanto, como el componente... En el mes que baja el petróleo. Es que además es en el mes que baja el petróleo. Claro, esto es una bueno, este tema estoy convencido de que va a haber más ocasiones para tratarlo, porque además hasta ahora hemos tenido un invierno relativamente suave, pero la cosa se está empezando a poner cruda, nunca mejor dicho. Hay sitios que, por ejemplo, hay que animar a la población a que tiene que protestar la población, es decir, hay en Zaragoza, en Asturias, etcétera, en sitios efectivamente donde el frío es más acuciante, hay ya manifestaciones importantes. Y decir, y se trata, como hace esta plataforma, de llevar a los tribunales a estos individuos y a estos ministros que efectivamente están robando dinero. Probablemente la administración tendría que obligaron, sobre todo en las zonas rurales, a hacer una inversión a los hogares muy grande en aquellos acumuladores que se cargaban por la noche porque era más bajo, y ahora y eso lo quitaron, es decir, después de hacer una inversión grande robo. Dejamos este tema que va a ser objeto de otros tratamientos porque se ve que hay mucho. Como diría aquel... Pero no acusemos a la crisis económica de la subida de la luz. No tiene que ver nada. Es la crisis económica y la subida de la luz. En expansión económica también había problemas de luz. Bueno, como diría aquel, nos dan por todos lados. Por un lado en el tema de las energías, que ataca mucho a las familias y a su presupuesto. Por otro lado, el tema de los estudios, y para hablar de la última invención del ministro de Educación, el ministro antieducación, señor Wert, hemos invitado hoy a Ana García, buenas tardes, hola, buenas tardes. Que es del Sindicato de Estudiantes, para que nos cuente en qué consiste esto que está saliendo en todos los medios y que
se publicó ayer en el Boletín Oficial del Estado el decreto que modifica las enseñanzas en la universidad. Primero, ¿en qué consiste esta modificación? Luego ya valoramos qué efectos puede tener. Bueno, pues esta modificación en lo que consiste es en tratar de poner una barrera económica que sea insalvable para la inmensa mayoría. Ahora mismo las carreras, ¿no?, los grados llamados, son de 4 años. El precio medio en las universidades españolas es de 2.600 euros al año, ¿no? Y lo que hace este decreto es reducir en un año ese grado, un grado que lógicamente al verse reducido se reduce también la calidad, ¿no?, de la educación de los estudiantes, y se ve devaluado el título de grado, ¿no?, que va a tener contenidos generalistas que no van a ser suficientes para poder trabajar. Pues imaginemos, si haces un grado en periodismo, en derecho, pues no será suficiente para poder trabajar de periodista o de abogado, ¿no? Quien quiera tener realmente un título válido en el mercado laboral tendrá que hacer frente a la segunda parte de este decreto, ¿no?, que es la subida, el aumento de 1 año de máster a 2 años de máster. Ahora mismo en la Universidad Complutense, por ejemplo, más o menos están entre los 4.000 y los 7.000 euros el año de máster. Pues eso multiplicado por 2, y con la cuenta de los 3 años anteriores, estamos hablando de que las familias que quieran tener, que mandar a sus hijos para tener un título que les sirva para, aspirar a una vida mejor, a un buen puesto de trabajo, pues tendrán que desembolsar 15.000, 20.000, 25.000 euros. Y eso lo que significa es que la inmensa mayoría de los jóvenes pues se verán fuera, verán cerradas las puertas de la universidad, como ya ocurría en el pasado, cuando solamente, pues quien tenía dinero, quien era hijo de, pues podía aspirar a tener una formación universitaria. Eso es el plan, y a grandes rasgos lo que plantea el decreto 3+2. Si no me equivoco, la obtención de una formación universitaria consistente prácticamente siempre ha sido el mismo periodo temporal. Es decir, hubo un tiempo en que las carreras eran de 5 años, en promedio, estaba medicina o las arquitecturas, en promedio 5 años, se pasó a 4+1, es decir, a 5, pero 1 año de máster, y ahora se pasa a 3+2, que son 2 años de máster. O sea que, en definitiva, se reconoce que hace falta un periodo de formación relativamente prolongado, pero lo que se hace es establecer una división, y que la parte más cara, la parte pagada, la parte a la que solo van a acceder unos pocos, se va haciendo cada vez mayor, ¿no? Sí, efectivamente, uno de los argumentos, por ejemplo, en esta línea que utiliza el gobierno del ministro Wert, es lo de la equiparación con Europa, ¿no? Están todo el rato con Europa en la boca, en Europa se hace así, etcétera, etcétera. Bueno, realmente la división que tú hagas por años no es una cuestión técnica, que es lo menos importante, ¿no? Aquí el problema es la criba que se va a hacer con respecto a quien puede pagar o a quien no puede pagar. Entonces no es un problema de estudios. Yo estaría de acuerdo con el 3+2, si efectivamente estuviera equiparado a Europa. Por ejemplo, en Alemania, el posgrado, el máster... No, en Alemania no. En el 70% de los países europeos es o gratuito o muy bajo. Lo pongo como referencia, pero de momento como referencia, que el problema no es tanto eso, que probablemente también concentrar en 3 años todos los estudios es muy complicado, pero sí fuese gratuito, tampoco estaría mal, un contenido generalista y luego una especialización, en fin, habría que discutir. Lo que pasa es que lo que hace el gobierno es subir las tasas un 66% en los grados, que ya han echado a 45.000 estudiantes de la universidad, y no contentos con eso, endurecen los requisitos para obtener becas, se echan otros tantos, y no contentos con eso, imponen esta reforma que ya es el cerrojazo total, ¿no? Ahora mismo, para que os hagáis una idea de la criba económica que supone, hay en torno a 1.400.000 estudiantes universitarios. Que hagan máster, hay 100.000 estudiantes universitarios. O sea, es clara la cuenta, ¿no? Otra vez para las élites económicas y todos los demás a la calle. El problema es no es de años de cursos, ¿no? Porque en Alemania no está el sistema alemán establecido por cursos, sino por semestres, y dependiendo de qué carreras, y dependiendo... Ese no es el problema. El problema es de contenido. Es decir, no es que se va... No, mire usted, ¿en qué contenidos y qué formación me va a dar? Y luego hay un debate previo a todo esto. La universidad tiene que ser una escuela de formación profesional que capacite para el trabajo, o es un centro de cultura. Entonces hay primero un debate previo de qué modelo de universidad queremos y para qué la queremos, porque podemos tener universidades politécnicas que tienen una función y universidades científicas y literarias que tienen otra. Pero el tema de fondo es un tema social. Es decir, en este país la pirámide
de los estudios estaba invertida, muy poca formación profesional y mucho universitario. Y la forma que han encontrado, es decir, pues como hay mucho universitario y encima la mayoría proceden de las clases medias bajas, ¿cómo hacemos esto? El ministro dijo claramente que sobraban universidades, sobraban profesores y sobraban universitarios en este país. Es uno de los derechos adquiridos en el periodo democrático, el derecho a la educación universitaria al margen del estrato social de la familia, es lo que se han cargado. Eso es lo que se han cargado. Ese es el fondo político. Lo demás lo podemos encubrir. El problema es que si en Vallecas había un 5% de estudiantes universitarios, con esto no vamos a llegar ni al medio por ciento. Ese es el tema de fondo y lo que tiene que el espectador asimilar. Mire usted, esto no es una reforma universitaria, es un impedimento para que las clases populares no lleguen a la universidad y la fórmula más brutal de reducir el número de universitarios. Es como yo lo veo. Sí, además, perdonad, también yo creo que tiene mucho que ver no solamente esta reforma universitaria, que ya es la guinda del pastel, ¿no?, sino todos los ataques han ido en una línea y es el modelo social que el Partido Popular prepara para los jóvenes, que es los hijos de los de siempre, los que siempre han tenido garantizada no solo su educación, sino un buen puesto de trabajo, una vida muy tranquila y, en fin, las mejores condiciones, son los mismos que la tienen ahora. Y a los demás, a las colas del paro o a tener trabajos precarios, que es lo que quieren. El potenciar la universidad privada. Hombre, por supuesto, se están frotando las manos. Ejemplo, yo por una cuestión familiar he tenido que estar en un hospital unos días. La mayoría, una parte importante de las enfermeras eran de la Escuela de Enfermería de la Universidad José Camilo Cela. Es decir, que ya van haciendo una selección, van formando y van a todo lo que pueda ser hospitales concertados, hospitales, ya le van metiendo gente que no proceda del mundo universitario en igualdad de competencias. Y porque tiene una mentalidad antisindicalista, que la han introducido en las universidades privadas. Esto es muy grave. Dos preguntas para terminar este tema. Uno, ¿qué papel crees que juega el entramado financiero? Que puede parecer que esto no tiene nada que ver, pero vamos, el Santander a través de Universia está metido en todas las universidades. ¿Qué interés pueden tener? Se habla del tema de los créditos, etcétera. Sí, hombre, por supuesto, los créditos es otra de las grandes ideas que ha tenido este gobierno, ¿no? Ya lo dijo Monserrat Gomendio públicamente, que había que repensar eso de las becas, que igual era muy anticuado, ¿no? Es decir, la idea que tienen es cambiar las becas por créditos bancarios, pero además también los intereses... Está en crisis y tiene una bolsa, ahora mismo una burbuja. Si el problema es eso. Aquí en España ya hay una moratoria de los primeros créditos, ¿no? Poner el sistema americano de créditos que ha quebrado en Estados Unidos. De todas formas, no solamente es en forma de créditos bancarios, sino también lo que aquí se decía de las universidades privadas, ¿no? Ahora mismo, el porcentaje de estudiantes universitarios que está en grado en universidades privadas es del 10%, nada más. En los másteres del 38%, o sea, se están realmente frotando las manos porque, claro, aquí de fondo que hay también, aparte del futuro que nos preparan, que la educación, ¿cómo que es esto de que la educación sea para todo el mundo? No, hombre, no, eso es tirar el dinero, no es lo que piensa el Partido Popular. Aquí, si podemos sacar dinero, ¿no?, si podemos hacernos ricos en base a la educación, que esto sea un negocio en vez de un servicio, pues estupendo, es desde luego el camino que viene. En la farmacéutica no te colocas si no has pasado por un máster que han propiciado las propias industrias farmacéuticas. Y una última pregunta, luego si queréis abrimos el debate. ¿Cuál es el calendario de movilizaciones? ¿Qué iniciativas o qué propuestas estáis haciendo desde el sindicato de estudiantes y qué planteamiento tenéis para afrontar esto? Porque parece que los rectores van a hacer o han acordado una moratoria. ¿Os parece suficiente? ¿No? ¿Hay que enfrentar esta situación? ¿Cómo? Pues la verdad, en primer lugar, referirme a este tema de los rectores, porque la verdad es que nos ha parecido escandaloso, ¿no? Si lo de Berja es de juzgado de guardia, lo de los rectores, bueno, pues no tiene nombre, ¿no? Parece que le están haciendo el trabajo sucio al gobierno, cuando todo el mundo, a pesar de que el PP intenta hacerlo pues a escondidas, ¿no?, a puerta cerrada, por decreto, en exámenes, que nadie se entere, cuando ven la enorme alarma social y la indignación que se despierta, mandan a los rectores a que digan, bueno, tranquilo todo el mundo, esto no va a ser tan malo, hacernos creer que, bueno, que no hace falta
en fin, salir a la calle, protestar, etcétera, que a etcétera, vosotros no vas a afectar, porque no nos va a afectar, pero aquí lo vamos a ser claros, la única garantía de que no afecte es que se retire, y por cierto es la única cosa que se les ha olvidado pedir a los rectores, que se retire inmediatamente. Por lo tanto, pues la verdad es que es una actitud bastante hipócrita por su parte, porque ellos conocen muy bien cuál es la realidad. Como digo, han expulsado 45.000 estudiantes por no tener dinero, así para empezar, ¿no? Y por lo tanto lo que tendrían que hacer es, efectivamente, lo que nosotros planteamos, llamar a la movilización, que es la única forma, el único lenguaje que el Partido Popular entiende. Nosotros hemos lanzado ya una convocatoria de huelga para los días 25 y 26 de febrero, que llamamos no solamente a los estudiantes universitarios, también a todos los estudiantes de institutos, que desde luego también se les está dando un portazo, ¿no? Y también queremos lanzar un mensaje muy claro al gobierno del Partido Popular, que si con esta movilización no es suficiente, volveremos a salir unas semanas después, el 17 y el 18 de marzo, y así todo lo que sea necesario, porque no vamos a permitir que en el tiempo de descuento, en el cuarto de hora que le queda a este gobierno de zombies, porque son auténticos zombies, están sostenidos, vamos, en el aire, ¿no? Prácticamente sin ningún apoyo, no vamos a permitir que nos nieguen a la inmensa mayoría de los jóvenes el derecho a ir a la universidad. Si os parece, dejamos este tema, que también va a haber que abordarlo, porque vienen fechas calientes. Me llamó la atención mucho las declaraciones del rector de una de las universidades de Barcelona. Me dejaron de piedra. Pues seguiremos comentándolo. Vamos a dar paso ahora a un vídeo. Estamos aquí con los problemas, con los diagnósticos, con las que nos están dando por un lado y por otro. Vamos a ver si hay alternativas. De momento, un vídeo sobre el acuerdo Ganemos y Podemos para la candidatura a las elecciones del Ayuntamiento de Madrid. Continuamos luego con la tertulia. Bueno, si os parece, empezamos. Muchas gracias a todos por venir. Hemos convocado este acto para comunicaros que hemos alcanzado un marco de entendimiento común para el impulso de una candidatura ciudadana y de unidad popular que concurra en las próximas elecciones del 24 de mayo. Podemos Madrid y el espacio de Ganemos Madrid, que se encuentra compuesto por organizaciones sociales y fuerzas políticas como Izquierda Unida, ECO y el Partido por un Mundo Más Justo, hacemos un llamamiento a la ciudadanía de Madrid para que participe en este proceso. Compartimos un deseo común y un objetivo que ha sido expresado ya por los madrileños y por las madrileñas, que consiste en transformar la ciudad en la que vivimos y hacer de ella una ciudad más justa, más democrática y más transparente. La expectación también de vuestra presencia, que queremos agradecer muy encarecidamente, es reflejo de la importancia de las elecciones del 24 de mayo y de la trascendencia que puede tener esta candidatura popular de unidad ciudadana, que hemos sentado las bases para que sean debatida y refrendada por parte de los espacios Ganemos Madrid y Podemos Madrid, y que en ese sentido simplemente la satisfacción de poder hoy comunicar al pueblo de Madrid, a los ciudadanos y a las ciudadanas de Madrid, que es posible y que va a ser posible un cambio en nuestro ayuntamiento al servicio de la ciudadanía. Se abre un nuevo tiempo en la ciudad de Madrid. Podemos Madrid y el espacio Ganemos Madrid, donde confluyen ciudadanos y ciudadanas, organizaciones sociales y partidos políticos como Izquierda Unida, ECO o Por un Mundo Más Justo, convocamos a la ciudadanía para construir una candidatura de unidad popular que abra el camino del cambio en Madrid, acabe con los recortes, las privatizaciones y derrote al Partido Popular en las próximas elecciones al Ayuntamiento. La emergencia social que vive esta ciudad exige unir todos los esfuerzos. Ya no hay vuelta atrás. O una vieja maquinaria inservible o una ciudadanía consciente y organizada que se dispone a cerrar un ciclo de mal gobierno, en el que los impuestos municipales han crecido de manera vertiginosa y desigual, mientras que se ha deteriorado profundamente la calidad de los servicios públicos. Madrid es una deuda originada por el despilfarro en proyectos faraónicos al servicio de la carrera personal de políticos del PP, la entrega de la gestión de servicios esenciales a una red clientelar de empresas privadas y la corrupción estructural que ha tenido su peor expresión en el saqueo mancomunado de la principal institución financiera madrileña, Caja Madrid. Quienes lanzamos este llamamiento formamos parte de un mismo impulso de rebelión ciudadana, expresado en todo tipo de mareas y organizaciones sociales y vecinales que tienen su correspondiente legado de diagnósticos y de propuestas. Por lo tanto, a falta de su ratificación por los correspondientes espacios de decisión, este acuerdo que hoy anunciamos es consecuencia de ese Madrid activo que no se resigna a que la situación actual se perpetúe.
porque las cosas pueden ser de otra manera. A partir de ahora vamos a desarrollar una misma hoja de ruta que, aprovechando todo lo ya avanzado por las partes, compartirá un mismo programa, un único proceso de primarias abierto a la ciudadanía y una estructura organizativa útil y coherente con el objetivo de componer una candidatura para ganar y para democratizar Madrid. Esta será de carácter ciudadano y plasmará los anhelos de cambio a través de un modelo de ciudad ilusionante, sostenible y equilibrado socialmente. Además, estará encabezada por un equipo de gobierno que, junto con los madrileños y madrileñas, rescatarán a Madrid del estancamiento, la corrupción y la mala gestión, y lo hará a través de medidas que apuesten por lo público, la auditoría de la deuda, la cultura, la democratización, la descentralización y el fin de los recortes, para que 2015 sea el año del cambio. Bueno, pues acaban de ver un vídeo que ya se ha quedado obsoleto porque nos acaba de llegar un teletipo diciéndonos que Tania Sánchez acaba de anunciar que abandona Izquierda Unida y que deja su acta de diputada para fundar otro partido. Con lo cual, esto que íbamos a hacer un breve comentario sobre el parte de guerra de Izquierda Unida, pues casi empezamos por eso. Parte de guerra de Izquierda Unida. Después del expediente a Ángel Martí, a Ángel Pérez y a Gregorio Gordo, después de que el Partido Comunista dice que rompe sus relaciones con Izquierda Unida de Madrid, ahora aparece esto. ¿Qué os parece esta noticia así telegráficamente? Pues el último que apague la luz, ¿no? Es decir, eso es lo que da la sensación. Es decir, yo creo que esto es el final de Izquierda Unida, no creo que esto sea el principio de nada, digo por lo menos en Madrid. Es decir, la situación en Madrid se veía venir, además ya Ángel Pérez ya lo había anunciado, o yo o nadie. Y entonces, pues eso es lo que está ocurriendo, es decir, él se irá porque ya se el último aldabonazo, y cambio de interlocutor si te parece, el último aldabonazo lo dio Cayo Lara cuando dijo, vale, yo apoyo a Tania y tal, en fin, esto no me gusta mucho, pero no hay que ir con las siglas de Izquierda Unida, que era decirle a los de Madrid que si os metéis en Ganemos no os apoyamos, porque hay que ir con las siglas de Madrid. Nuestro modelo es coalición y si no, nada, ¿no? Cayo Lara le ha dado la puntilla también, o sea, aquí todo el mundo colaborando. Yo, visto desde otra perspectiva, como ya persona, aunque con varios carnets en el bolsillo, pero siendo un amante de la unidad de la izquierda, me parece que qué problema tiene siempre la izquierda de este país, que goza más dividiéndose que uniéndose. Ese es el problema de este país. Qué desgraciados somos. Me invento, ¿eh? El caínismo de la izquierda es una traición. El caínismo de la izquierda es tremendo. Hay una ocasión única, al margen de que... Yo no me meto con quién sea el mayoritario o el minoritario, pero hay una ocasión única en este país de dar un paso adelante y no se la va a cargar la derecha la ocasión, nos la vamos a cargar entre todos nosotros. Eso es lo que me preocupa de esto. Perdona, paso a ella. ¿Crees que realmente esta situación de Izquierda Unida puede tener proyección en el proyecto Ganemos, Podemos, Candidatura a Unidad Popular? ¿Puede tener proyección o no tanto? El porcentaje de voto de Izquierda Unida, etcétera, etcétera, ya venía siendo muy mermado y muy limitado. A lo mejor desde el punto de vista simbólico, ¿no? El ruido que está introduciendo puede perjudicar estos procesos de unidad. Hombre, yo creo que realmente lo que estamos viendo, bueno, sin ir más lejos, el pasado fin de semana, ¿no? Es que la gente está realmente decidida a cambiar, a romper, bueno, pues con las prácticas no precisamente para presumir, ¿no? Que había dentro de algunas organizaciones de la izquierda que no estaban representando lo que realmente la gente aspiraba, ¿no? Aquí hemos hablado de la educación, de la pobreza energética, de toda una serie de cuestiones que, bueno, pues que se pueden solucionar y que hay otra vía para solucionarlos, como también se está viendo con la victoria de Syriza en Grecia y todas las expectativas que hay puestas, ¿no? Yo creo que ese es el punto central y desde luego, bueno, pues quien decide establecer peleas por sillones, ¿no? Y dejar a un lado realmente los objetivos que el conjunto de los jóvenes y los trabajadores tenemos, bueno, pues realmente lo tiene complicado ahora mismo, ¿no? Izquierda Unida ha tenido una oportunidad tremenda a la izquierda de la socialdemocracia, no sé si era Pablo Iglesias quien lo decía, ¿no?
si Izquierda Unida hubiera hecho las cosas bien, Podemos no existiría, ¿no? Bueno, eso no se aprovechó esa oportunidad y ahora vemos, bueno, pues una guerra que realmente no se corresponde con, en fin, con ideas, ¿no? Sino con una guerra, bueno, pues por los puestos, por los sillones, y realmente yo creo que la gente lo que quiere es una bandera limpia, ¿no? Un partido limpio, una organización limpia o una coalición, pero que represente esos valores, ¿no? Oye, aquí se acabó el aplicar recortes como hacen en Andalucía y decir otra cosa, ¿no? Aquí el que dice las cosas las tiene que hacer, ¿no? Y lo que queremos es un programa de izquierdas, un programa para la mayoría de la gente, un programa que no sea únicamente para los 4 ricos de siempre, y ese es el motor que está impulsando todas esas coaliciones, iniciativas que en muchas zonas, bueno, pues están teniendo una gran repercusión y que, bueno, pues con toda seguridad en las elecciones van a dar un vuelco. A los Rafas os pregunto, primero, aunque desde fuera o desde otra perspectiva, porque tú eres un declarado socialista y a mucha honra, militante del Partido Socialista, este proceso que se ha abierto en Madrid, en el que por otra parte hay sectores del PSOE que están también, Enrique del Olmo me parece, ¿es del PSOE? Sí. No También representa nada. No, pero está participando, por ejemplo, el lunes en la charla que hubo en la Sala Mirador, Luis Alegre, Enrique del Olmo, Tania, o sea, está participando en el proceso de debate, no digo. ¿Qué te parece esta unión, este acuerdo que se obtuvo el miércoles pasado en Madrid entre Ganemos y Podemos? A mí todo lo que sea construir instrumentos para que la izquierda sea mayoritaria siempre me ha parecido bien. Lo que me parece mal son actitudes contrarias como la que hemos comentado antes. Hombre, yo sí te puedo decir que en este momento en el Partido Socialista hay un debate fuerte, pero un debate que donde se van cuestionando el partido. A mí hay mucha gente del Partido Socialista que estuvo en la manifestación del sábado y que va a seguir votando socialista, que yo los conozco, amigos míos. Yo no iba, pero ya sabéis que yo suelo ir a todas, a esta no hubiera ido en ninguna forma, pero es otro problema de interpretación. Yo he leído a la compañera decir una serie de cosas en las que estoy en desacuerdo, pero a mí cualquier proceso, por ejemplo, del Olmo. Yo digo del Olmo porque sí, estaba el otro día en este debate. El ejemplo justo. A mí del Olmo, que esté en esos sitios, me parece justo. Que lo haga sin dejar el carnet del partido también me parece justo. Que haya una serie de personas del Partido Socialista que mantengan una posición diferenciada respecto a la mayoría, me parece justo. Ahora, muchos de estos dicen cosas que no son verdad. Por ejemplo, del Olmo dice que no se le dieron las facilidades. Del Olmo vino a la agrupación de Vallecas, lo presenté yo, le hice una presentación y le pusimos a disposición todo lo que él quiso. Luego sacó 10 votos, pero que no nos eche la culpa. Es decir, yo estoy de acuerdo en que muchas de las cosas que él dice debieran ser mayoritarias en el Partido Socialista. Debieran asumirse. Sí. Debieran asumirse, pero esta gente también a veces tiene una cuestión de yo soy la persona. A mí me gustaría muchas veces, cuando os oigo decir aquí, decir yo me sumo a eso, por ejemplo, ¿no? Pero si he asumido tener un carnet, tengo que asumir lo bueno y lo malo. Entonces yo creo, ahora lo que me has preguntado, yo sí creo que es positivo que la izquierda tenga las menos organizaciones posibles. ¿Tú crees que esa puede ser la línea para autonómicas, para generales, esto de candidatura ciudadanas, candidaturas de Unidad Popular? Porque hasta ahora el parto está siendo... yo creo que va a ser... con el poco tiempo que queda, ¿no? Yo creo que va a ser difícil. Yo creo que efectivamente lo viejo vale para poco. Esto es decir, tenemos que decirlo así porque lo estamos viendo. Es decir, ¿quién se queda en Izquierda Unida ahora? Se queda aquellos que votaron a favor del... Con una deuda de 3 millones de euros en Madrid, además. No, pero digo, aquellos que votaron a favor de la recalificación del Bernabéu. Aquellos que que han estado a favor de las grandes empresas constructoras. Es decir, ¿quién se queda en Izquierda Unida? Pues se queda lo viejo, es decir, y en el PSOE pues pasa un 3/4 lo mismo porque no se han dado cuenta en ese momento. Yo el otro día, por ejemplo, vi a Carmona en el desahucio de Carabanchel y dije, si hubiese estado los del PSOE en los desahucios al principio, pues hubiesen visto un cambio. El problema es, cuando tú quieres cambiar ya, efectivamente has perdido la credibilidad.
Y este es el grave problema de toda la izquierda. Es decir, la izquierda que ha participado en este país en todo lo viejo está con una falta de credibilidad terrible. Y lo nuevo está por hacer, es evidente. Es decir, que lo nuevo es que no hay ninguna idea concreta que pueda hacer, porque Podemos va a ser un partido socialdemócrata. Es decir, eso le quería preguntar. Está dentro de la idea. Entonces, la izquierda, lo que es, digamos, la izquierda más socialista o menos socialdemócrata, es decir, tiene una tarea ímproba y enorme, que yo creo que al final saldrá de cuando Podemos gane, efectivamente es cuando esa izquierda podrá establecerse sobre algo concreto, es decir, sobre algo porque ahora mismo hay mucha confusión, es decir, toda esa gente se ha metido en Podemos, no sabe qué hacer, protesta mucho dentro de Podemos. El equipo de Bueno está en Podemos. También, sí. Le pregunto ahora... Sí, y el voto de Podemos va a ser del PSOE. Rafa, con el pie que me has dado, de lo viejo no termina de morir, que diría Gramsci, por otra parte, lo viejo no termina de morir. Y lo nuevo, ¿dónde está? Porque claro, teníamos unas expectativas a partir del 15M, toma la palabra un montón de ciudadanía con voz propia, con una imaginación. Hay que recordar aquellas épocas, los eslogans, una renovación en el discurso, jóvenes, chicos y chicas muy preparados, con ganas de participar en política. ¿Dónde está eso? Porque en parte todo el proceso organizativo de Podemos ha apagado un poco toda esa ilusión, etcétera. ¿Tú crees que la juventud, esa juventud que se movilizó en el 15M, está organizándose de verdad y está apostando por estos procesos, o está esperando al día de las elecciones a ver qué pasa? No, yo creo que, que está claro, ¿no? Que la gente, claro, es que ha habido un proceso de maduración, ¿no? Muy importante desde el 15M. El 15M fue una explosión, pero después del 15M tuvimos las mareas, tuvimos las marchas por la dignidad, rodea el Congreso, es decir, ha habido... Desahucios, efectivamente, ¿no? O sea, yo creo que del esto no nos gusta a lo que queremos, ¿no? Ha habido un camino y una experiencia que la gente ha hecho y que, por cierto, aquí estábamos hablando de partidos políticos, que por supuesto, pero y los sindicatos también... Está una parte ha un montón, ¿no? Bueno, el sindicato de estudiantes, la verdad es que ha cambiado un montón. Cambia cada pocos años. Cambia mucho, sí. No, hombre, cambia por lo menos de gente. De gente, sí, de gente, afortunadamente, unos vais terminando vuestros estudios y otros... Y eso facilita. Pero siempre hemos defendido las mismas ideas, ¿no? Pero me refería a los grandes sindicatos como Comisiones Obreras o como UGT, que en todo este proceso han estado... las direcciones han estado completamente ausentes, han estado paralizando a la gente que dentro de estos sindicatos quería luchar. De hecho, bueno, pues ahora mismo están surgiendo también iniciativas en este sentido, ¿no? Ganemos Comisiones, por ejemplo, es una de ellas, que pretende recuperar las tradiciones pues de Marcelino Camacho, del sindicalismo combativo, de clase, ¿no? No es ninguna casualidad. Y yo creo que la movilización que hubo el otro día, que sí, hay mucha gente, lógicamente, votantes de Podemos, pues cómo no, ¿no? Pero... que lo que refleja es que la gente tiene muy claro que sí, está muy bien Podemos, está generando muchísima ilusión, hay entusiasmo, lo que se dice, bueno, pues nos gusta, ¿no? Queremos ese cambio, pero aquí la gente está muy vacunada ya de que nos digan una cosa y hagan la otra. La gente tiene muy claro que la movilización y la presión en la calle es la única forma de que el programa que dice Podemos, como el que pueden decir Syriza en Grecia también, por ejemplo, la única forma de garantizar que se lleve la realidad es a través de la movilización y de la lucha en la calle. O del PSOE si gana. Yo creo complicadísimo, ¿no? Que yo, como soy de la casta y muy orgulloso de ser de la casta, ya quisiera ser de la casta. Yo soy de la casta. Yo os oigo con mucha atención, lo entusiasmados que estáis. Yo tengo unos años ya y yo no sé qué es lo nuevo. Tú es que no te entusiasman ni ganando los tuyos ya. Bueno, es posible. Yo no, porque claro... Por cierto, te debía una pregunta, te la voy a hacer ahora. Yo, por ejemplo, hoy han salido las las encuestas. Que tengo unos añitos y que, como le preguntaba a Rafa antes, que fui dirigente de la FUDE y, en fin, que llevo un poco tiempo así desde los 18 años en todo esto, dame que me digan a mí que Jesús Montero es lo nuevo secretario general de las Juventudes Comunistas. No, yo le he preguntado por lo nuevo de la calle. Claro, que Jesús Montero sea lo nuevo, pues yo soy el arzobispo de Segovia.
y que sabemos cómo entró en la universidad y que utilizó para ser... también vamos a ser un poco... Yo creo que hay un periodo nuevo... pues si Podemos ni siquiera es nuevo, fíjate que es muy fácil. Y ya, a las encuestas que nos queda un minuto. Un segundo. Efectivamente tenéis mucha razón con los sindicatos. En las fábricas siguen ganando. En las fábricas, comisiones y el efecto de todo esto, una desgracia para este país es la desaparición de Izquierda Unida. Y otra desgracia, ya la desgracia en la que la clase obrera se quedará sin un instrumento si le desaparecen comisiones UGT, o nos los cargamos o nos transformamos en las mareas. Hay que transformarlo. En las mareas hemos estado todos. Y ahora la pregunta. La pregunta, hoy han salido las encuestas del CIS, intención de voto, y hablaba de intención de voto directo. Primero Podemos, después el Partido Popular y en tercer lugar el Partido Socialista. Y con cocina, lo que dicen, valorando otro tipo de datos, primero el Partido Popular, segundo Podemos y tercero el Partido Socialista. En ambos casos, el Partido Socialista no es la debacle del PASOK, pero sí parece que las verdaderas encuestas son las urnas, pues las encuestas hasta ahora le están dando, en fin, una pérdida interesante. ¿Qué valoración haces tú? Tú que conoces el partido, por otra parte, por dentro. Vamos a ver. Creo que lo que pone en manifiesto de la encuesta, porque la encuesta hay datos que no se dan, la tengo que leer, hay datos muy serios. Sí, los hemos leído, hay datos muy serios sobre abstención. Y un 40%. Esto, en ese sentido, lo que es con respecto al voto, desde mi punto de vista, las encuestas no son valorables. Sí ponen de manifiesto que la situación electoral es nueva. ¿Con qué resultado? En un momento en el que tienes 4 periodos electorales muy complejos, porque son 4 periodos electorales en los que se va a ver una cosa muy global que puede ser reflejo de España, que es Andalucía. Segundo, se puede ver en los proyectos de construir los partidos desde abajo, si son posibles, con las municipales. Se va a ver el tema nacionalista en septiembre. En ese contexto, lo que sí está claro es que con las antiguas correlaciones de fuerzas no se pueden resolver. Para mí pone de manifiesto eso. Y pone de manifiesto otra cosa muy importante, y es que al margen de siglas, y partiendo de la base de que el PSOE no puede recuperar, porque lo que se ha dividido es la izquierda y no la derecha, podemos llegar a una situación muy compleja en este país, que podamos llegar a ser la izquierda el 60 o el 65% de los votantes y gobierne la derecha. Esto lo digo como reflexión. Y aquí no es que diga que el partido B o C o M es que lo va a hacer mal y el otro bien. No. Los de izquierdas tenemos que reflexionar que estamos en una nueva situación con una izquierda unida, una derecha unida, una izquierda dividida, en la que podemos ser mayores electoralmente y no gobernar. ¿Y el peligro no puede ser PP-PSOE? El peligro... No, es que no estamos fuera de tiempo. 30 segundos para decirle... Es que no quiero que quede... Venga, pero... Si 30 segundos, no, 15. Si el peligro es ese, entonces el PSOE no le ocurrirá al que pasó. El PSOE habrá tenido un éxito con respecto al PSOE. Exactamente. Bueno, pues lo dejamos por ahí, no sin antes hacer un comentario, una recomendación bibliográfica. Me parece que van a poner en imagen. Aparece un ministro de Finanzas griego que va con aspecto de matón de Matrix. Y que se comenta y se está frivolizando sobre esta cuestión. Simplemente comentar que este señor no es un indocumentado, como se ve en las imágenes. Este señor ya desde hace tiempo escribe cosas interesantes, no solo participa en política, sino que es un profesor de economía muy acreditado en Estados Unidos, en Londres, muy afín a Krugman. Muy afín a Krugman, pero en todo caso con una teoría bastante progresista, pero sobre todo un señor bastante documentado, que ahora parece que tiene que jugar el papel de malo, de poli malo en esta cuestión, pero recomendamos el libro porque es interesante y que vean que este señor desde hace tiempo venía haciendo propuestas muy reconocidas en el mundo académico y en el mundo económico.
Nos despedimos. Y que las están aceptando ahora. Y que las empiezan a aceptar. Nos despedimos hasta el próximo miércoles. Esperemos que Nino, a pesar de la nieve que está cayendo en Rivas hacia Madrid, se recupere pronto y el próximo día pueda estar aquí con nosotros. Un saludo.